Y esto, como todo, ¿verdad?, es prueba de error, ¿verdad? Claro. Está siempre condicionado a la situación de la situación epidemiológica, las situaciones como están el ritmo de los hospitales, la ocupación de camas, están todos esos diversos indicadores van a definir cómo avanzamos estas próximas 3 semanas, ¿no? Y esto de ninguna manera significa que no se pueda retroceder a una fase más drástica eventualmente, volviendo al criterio de fases si es que las medidas de protección no son tomadas. Claro, o sea, los números van a hablar por sí solos, ¿verdad? Y no va a ser solamente un indicador de que nos va a indicar, sino varios que nos pueden mostrar de que se está descontrolando, y vamos a tener que tomar medidas más localizadas, territorializadas, ¿verdad? Ya sea distritales, municipales, ¿verdad? O por sectores, un sector económico, ¿no? O como por ejemplo todo el tema de eventos, ¿verdad?, que está todavía postergado. Sí. Hay un montón de cosas que todavía no se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, hay sectores, y no solamente pensando de lo territorial, sino también de la actividad, que se pueden ir postergando. Doctor, las actividades que están en esta placa desarrolladas es importante desglosarlas también y tener una idea de cuáles son las maneras en las que vamos a tener que movernos. Por ejemplo, veíamos el encuentro que podrá ser social, familiar, particular de hasta 12 personas. Ahí estamos hablando ya de 12 personas, sean quienes sean estas personas, o todavía hay un criterio de siempre que sean de tal o cual núcleo. ¿Cómo es eso en la práctica, si podés explicarnos, doctor? Y siempre es preferible el tema del núcleo, ¿verdad? Ya sea núcleo familiar, núcleo laboral. Uno puede elegir también un núcleo de amigos, ¿verdad?, asegurándose de que ese grupo de amigos también se está cuidando para poder compartir ese espacio, ese momento. Es un poco ir ejercitando cómo va a ser en los próximos 6 meses, cómo va a ser el año que viene, ¿verdad? Tenemos que ir dando herramientas a la población, de ir ejercitando ese, ¿cómo te voy a decir?, ese sentido común, que para muchos parece que no es común, pero de a poco se va a ir volviendo común, de cómo administrar el riesgo al que uno es expuesto, ¿verdad? Doctor, en esa línea creo que lo fundamental es ser lo más claro posible, hablar un lenguaje que además de didáctico llegue, se entienda y vaya a la práctica de los acontecimientos que se pueden dar. Ese encuentro de hasta 12 personas que puedo hacer eventualmente en casa, ¿implica qué en materia de prácticas en ese encuentro? El asado ya no va a poder tener la picada en la que cada uno toma el tenedor de otro para compartir el asado, o la latita o la manija de chop que va pasando de mano en mano. ¿Qué tipo de prácticas se van a tener que aplicar a partir de esos encuentros en particular? Sí, totalmente. O sea, es algo que tendríamos que haber aprendido después de estar 6 meses, ¿verdad?, hablando y repitiendo lo mismo. Toda la razón. Ese tipo de comunicación tenemos que, algunos videitos de cómo hacer un asado con riesgos mínimos tenemos que elaborar. Y sí, por ejemplo, las picadas comunes, ¿no? O es ideal comer cada uno con un plato. Ideal que los encuentros sean al aire libre, preferentemente. El uso del tapabocas siempre es recomendación, ¿verdad? Pero se puede disminuir el riesgo si yo estoy al aire libre y estoy a más de 2 metros. No compartir utensilios, no compartir la manija de choco, la copa de vino, ¿verdad?, o de gaseosa, lo que sea. Tratar de mantener utensilios personalizados, ¿verdad? Podemos marcarlo con una marquita, este es mío, o poner una gomita. O sea, vamos a ver diferentes maneras de ingeniarnos para poder identificar nuestro propio utensilio y así disminuir el riesgo, ¿verdad? Doctor, le saluda Sani López Garelli. Con relación a esto que decía también el ministro, y usted lo viene repitiendo hace rato, hay que adaptarse ya al modo COVID de vivir, en el sentido que aunque tengamos una vacuna, al ser un virus, no es del todo efectible o no va a ser del todo potencialmente destructivo para el coronavirus, así como no lo fue con la influenza. Mira, es un poco por lo pesimista que soy nomás, ¿verdad? Pero puede ser que la vacuna sea buena, no quiero tampoco quiero que pongamos todas las fichas esperando que va a venir la vacuna que nos va a salvar. Es muy probable de que no sea así, es muy probable, pero no imposible. Entonces, yo creo que la cuestión conductual de este tipo de cosas, cómo juntarnos, hay que aprender a juntarse, hay que aprender a que se vuelva sentido común, cómo evitar los riesgos, ¿verdad? Y bueno, de esa manera vamos a ir minimizando, no nos queda otra, ¿verdad?
Sí. Doctor, yo creo que de alguna manera ya entendemos el impacto que tiene esto y eso va a hacer que aplicar esas medidas que decías, el marcar qué utensilios yo estoy usando y los uso de forma permanente hasta terminar, el tener como práctica lavar yo esos utensilios antes de retirarme de la casa de mamá, de papá, del tío al que visité o del amigo con el que eventualmente compartí. ¿Hay alguna recomendación también? Porque yo creo que la ansiedad es porque a partir de ahora se dé luz verde a las reuniones que se puedan dar en las casas, los encuentros alrededor de la parrilla eventualmente o en el patio. Entonces pregunto, ¿habrá que llevar también un registro de quiénes vinieron, en qué día estuvieron, como para a partir de ahí facilitar el árbol de contacto de las personas o cómo se manejará esa cuestión, doctor? Y sí, sí podemos hacer el sistema de registro para todos los que son los negocios que van a recibir clientes, eso sí va a seguir, pero lo que son las reuniones sociales privadas, va a ser muy difícil controlar eso, ¿verdad? Apelamos mucho a la conciencia de la gente, ¿verdad? De elegir sus 12, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, si hay un caso, podemos rastrear más. Entendiendo que, supongo que la gente ya entiende la dimensión que tiene, o sea, está permitido juntarse, no es como antes que nos mentían que no se juntaron, ¿verdad? Sí. Ahora pueden decir, sí, nos juntamos tanto en tal lugar, y yo creo que eso también habilita a que la gente pueda cooperar, ¿verdad? Sí. Porque no es que se está prohibiendo el juntarse, sino se está recomendando juntarse con algunas condiciones, ¿verdad? En esa línea, doctor, las actividades tienen un horario de 5 de la mañana a medianoche. Y lo primero que alguna gente dice en la primera reacción es, pero el horario que no está habilitado, básicamente es un horario donde no hay mucha gente circulando. Pero hay otro criterio del por qué ese horario es el límite. ¿Cuál es el criterio aplicado, doctor, para decir solo de 5 a medianoche? El criterio está más pensado por todo lo que es los negocios que estén relacionados con el ocio, ¿verdad? Principalmente, y con la alimentación, ¿verdad? Principalmente restaurantes, que tengan un límite de tiempo en el cual lo tendrán que cerrar para que no haya gente que se exceda de eso. Y bueno, sabemos a qué conllevan los excesos, ¿verdad? Un poco más orientado a eso. Doctor, en relación al desplazamiento sin restricciones ya entre distintos departamentos, ¿eso se va a dar durante toda la semana y fin de semana también, que es lo que estaba justamente restringido? Sí, se amplió los fines de semana, un poco de la mano también para acompañar un poco la movilidad que la gente puede hacer al interior. Es cierto, los colectivos que van al interior van a tener que tomar algunas restricciones, ¿verdad? El número de personas, el número de pasajeros para aplicar, para recibir, pero la gente también se va a poder movilizar por sus propios medios al interior, con siempre, ¿cómo te voy a decir? Siempre aplicando lo que aprendimos en estos últimos 6 meses, ¿no? El uso del tapaboca, el distanciamiento. Si voy a visitar a personas de alto riesgo, lo ideal sería que no vaya a visitar a esas personas, y si lo voy a ir, tomando todas las precauciones posibles. Entonces, es un poco también la oportunidad hay personas que no visitaban a su familia en los últimos 6 meses. Creemos nosotros que hoy ese encuentro se puede dar, pero con todas las recomendaciones, sí, con los riesgos mínimos posibles. Respecto a los eventos organizados hasta 30 personas, ¿acá de qué tipo de eventos hablamos y con qué restricciones, doctor? Porque si bien la gente va a poder desarrollar, esto tiene detrás un protocolo. ¿Cuáles son las restricciones en estos eventos organizados en salones o en lugares al aire libre con hasta 30 personas? Bueno, los eventos van a ser los eventos profesionales, ¿verdad? Que van a tener que registrarse, van a tener que tomar también el nombre de las personas, van a tener que marcar el lugar de donde van a estar las personas. Si es un núcleo familiar, por ejemplo, un teatro, ¿no? O el cine también puede ser que entre en eso, ¿no? Claro. Un núcleo familiar sí puede sentarse juntos. Cuando van personas solas van a tener que estar, o parejas van a tener que estar separados, ¿verdad? O con una distancia con respecto a los otros. Un poco orientado más a eso. Okay. Doctor, y con relación a las actividades de culto, esto también ya llegaría hasta 50 personas. ¿Cómo se limitaría el hecho de que no estén muy próximas? Ya cada culto, cada iglesia, cada
cada persona va a tener que determinar o se sigue el mismo protocolo y los que manejan el lugar tienen que cumplir o tienen que estar atentos a que se cumplan esas normas? Y lo de los 50 personas por culto ya se viene aplicando en diversos departamentos del país. Prácticamente Asunción, Central y Atubarná nomás no tenían. Todas las iglesias del resto del país estaban con un tope de 50 personas. En ninguna registramos ningún tipo de problema. Hasta el momento creemos que se aprendió también, ¿verdad? Y bueno, un poco ese ejercicio, ¿verdad? Imagínate que en Encarnación, por ejemplo, ellos hace rato que nunca cerraron el cine. Hay un montón de actividades que sí aprendieron a abrir, ¿verdad? Y a juntarse. Doctor, acá en este mismo tópico, antes de pasar nada más a las cuestiones culturales, ya como no hay una siguiente fase y eso no tiene un calendario, inmediatamente tengo que preguntarte respecto a CAACUPE, porque ahí estamos hablando de un evento que ya va de más de 50 personas. Entiendo que el ministro Mazzoleni se reunió en particular con Monseñor Ricardo Valenzuela. ¿Cuál es el criterio que se conoce, se está afinando, se está trabajando? Porque de 50 personas es un límite irreal respecto a CAACUPE. Sí, bueno, CAACUPE tenemos todavía 2 meses para seguir discutiendo, pero por lo menos este mes que tenemos que ir cerrando cómo va a ser. Del Ministerio de Salud entendemos perfectamente todo el culto de la Virgen y la importancia que tiene. Es difícil, ¿verdad? De hecho, hay una propuesta que nos hizo llegar también la gente de la Universidad de Caguazú, ¿verdad? Que le propusieron al obispo que salga la Virgen a recorrer también. De esta manera va a disminuir. Ellos estaban preocupados, recuerdo cuando me comentaban que hay una gran peregrinación desde la ciudad de Coronel Oviedo hacia CAACUPE. Entonces hay mucha gente también de bastante edad que hace esa peregrinación y que ellos creen se verán también calmados con la visita de la Virgen a su ciudad en este año que ha sido tan difícil para todo el país, ¿verdad? Y para el mundo, ¿verdad? O sea que entonces, podría darse una visita de la Virgen en realidad a las localidades. Hay un plan propuesto, no sé qué está pensando el obispado de CAACUPE, creo que también lo maneja, leí alguna noticia que él ya recibió eso, que lo están analizando, y creemos nosotros que eso va a mermar mucho el número de gente que pueda ir ese 7 y 8 de diciembre, ¿verdad? Será menos gente, ¿no? Luego esa menos gente tenemos que ver cómo gestionamos. Probablemente vamos a tener que hacer en algún lugar especial, no en la misma iglesia, o vamos a tener que hacer un circuito diferenciado en la iglesia, con separaciones bien controladas. Los albergues que habitualmente se habilitan en CAACUPE para estas fechas que están asignados prácticamente no va a poder ser como era antes. O sea, hay un montón de aspectos que tenemos que ir revisando para no cancelar esta fiesta tan importante. Doctor, en esa línea que estabas diciendo de ver otro lugar, ¿eso podría implicar incluso que no sea en la Basílica de CAACUPE? Porque en algún momento extraoficialmente se habló de la posibilidad de llevarlo a un lugar controlado, por ejemplo, un estadio que permita controlar la cantidad de gente y la distancia que pueda tener la gente y que ahí se realice ese culto, además de la transmisión que se pueda hacer por televisión. ¿Eso es correcto? Así es. Yo también lo escuché como rumor, pero no sé qué tan concreto eso está. Yo sé que el ministro y con el obispo están hablando fluidamente. Bueno, creo que en las próximas semanas vamos a tener alguna novedad. Doctor, y esta noticia que es muy buena para los niños que van a poder salir en compañía de un adulto responsable, ¿cuáles son las indicaciones para estos pequeños en cuanto a tapabocas, distanciamiento, cuando van al parque se encuentran con otros niños? ¿Cómo va a ser el manejo? La propuesta es que los niños salgan, acompañen a un adulto mayor, incluyendo ir al supermercado, yendo a la farmacia. También hay desde una iniciativa también en el caso de Asunción, la municipalidad de habilitar algunos espacios, los parques que están cerrados, muchos de ellos van a empezar a ser habilitados, y también algunas calles que se van a cerrar. Entonces actividades que van a servir un poco a que los niños salgan a andar en bicicleta, a correr un poco, ¿no? Va a ser un riesgo, obviamente, como decís, Dani, lo de encontrarse con otros chicos. Es importante también manejar, gestionar un poco el riesgo de este tipo, ¿verdad? Que sea parte del núcleo, que sea parte de los 12 que el adulto va a elegir, o que tenga que ver también, que piense no solamente en él, sino que piense también en los grupos de amigos que puede tener su pequeño, ¿verdad? No va a estar recomendado todavía esos espacios comunes, ¿verdad? Los espacios de los juegos comunes,
no va a estar recomendado, creemos todavía que es alto riesgo, pero sí pueden salir en la calle, pueden salir ya a correr y eso creemos que vamos a evaluarlo de aquí a 3 semanas, verá cómo avanzamos también con respecto a eso. Respecto a los hoteles en particular, ya a partir de este momento, ¿todos van a operar como hoteles desde el concepto turístico o todavía algunos se van a mantener como hoteles salud, doctor? Los hoteles salud que tienen la gestión de salud y la tienen bastante apartada del resto van a seguir colaborando como hoteles de salud. Y el resto de los hoteles van a poder ya funcionar, un poco potenciando lo que queremos, por eso también la habilitación a la movilidad interna en el país, potenciar un poco también este sector que está también postergado, ¿verdad? Lo bueno es que los hoteles aprendieron muchísimo de cómo es la gestión del riesgo de contagio, y ninguno de los hoteles salud presentó contagio en ninguno de su staff, digamos, dentro de la atención de pacientes COVID que recibieron, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que hay una buena experiencia con los hoteles de salud, que no va a ser muy diferente de las personas que vengan ahora un fin de semana a Asunción, o salgan o se vayan a otros hoteles al interior del país. La gestión de ese riesgo de contagio dentro de los hoteles, los espacios comunes, están todos bien, entendieron bien cómo es la gestión con los hoteles de salud, y eso sirve para que puedan abrir al resto de la comunidad. Doctor, antes de pasar al siguiente punto, respecto a los hoteles nomás, porque los hoteles, si bien pueden operar, la pregunta es, áreas como la piscina, porque con esta temporada de calor uno dice, sí, por fin voy a poder salir, me voy a ir a tal hotel. En Encarnación uno llega y le dicen la piscina no está habilitada. En este caso en particular, ¿ya eso tiene luz verde también o no? Tiene luz verde, pero con restricciones, como todo, ¿verdad? Como prácticamente todo. Sí, uno puede ir a bañarse en la piscina. En la piscina el contagio no existe. El agua prácticamente con cloro, con la cantidad de cloro que tienen las piscinas de los hoteles, prácticamente inactiva el virus. Ahora, lo que sí hay, como todo, hay que respetar la distancia, hay que respetar los lugares, la silla donde estuvo una u otra persona, siempre la limpieza de manos antes de entrar. Obviamente, si una persona está con síntomas, no tiene que estar compartiendo esos espacios. Todas esas medidas vamos a tener que registrarnos. Si hay mucha gente en la piscina, probablemente el hotel tendrá que poner un cupo según la capacidad de la piscina. Ese tipo de cosas hay que ir cerrando también. Correcto. Doctor, en cuanto a las actividades deportivas, hay mucha gente muy ansiosa. En este caso, lo que sí se adecua o se acepta con estos cambios desde el 5 de octubre son las academias que pueden desarrollar actividades físicas o artísticas. Esto, por ejemplo, incluye baile, incluye gimnasia, pero no, por ejemplo, academias de fútbol o de vóley. Así es, así mismo es. Principalmente academias que puedan hacer su entrenamiento y con una distancia, o se puedan crear núcleos, ¿verdad? Como las de danza, se puedan crear núcleos y por ejemplo, Zumba con distanciamiento, siempre recomendando que se haga en ambientes al aire libre o que tenga un sistema de circulación de aire, ¿verdad? Es cierto que con este calor también queremos estar encerrados con aire acondicionado, eso nos ayuda mucho, ¿verdad? A veces conviene tener aire acondicionado, pero abrir también las ventanas para que haya un circuito del aire. Eso va a disminuir los riesgos en los lugares cerrados. Que no sean deportes entonces, porque ahí hay acercamiento de personas y también hay una pelota de por medio que tocan todos. Eso y hay más contacto físico, ¿verdad? Doctor, ahí en esa línea precisamente de contactos físicos, los deportes que tienen o requieren algún tipo de contacto, ¿tienen luz verde o también están limitados? Los que tienen contacto físico todavía no se incluyen. Okay. Por ejemplo, entrenar boxeo sí, ¿verdad? Con una bolsa, pero con otra persona no. Correcto. Jiu-jitsu, todo eso, karate, todo ese tipo de cosas, no. Y entrar al fútbol, lastimosamente. Correcto. En esta misma cuestión deportiva o actividades de recreación o esparcimiento, me preguntan qué pasa con los adultos mayores en particular, 65 años, que no lo veíamos contemplado en esto. ¿Tienen libertad para movilizarse también y cada uno sabe a lo que se expone o cómo se maneja esa cuestión, doctor? Y los lugares que, por ejemplo, las academias tendrán que tomar... no podrán juntar a los adultos, ¿verdad? Pueden hacer un agendamiento diferenciado para ese grupo de mayor riesgo, ¿verdad?
Pero creemos nosotros también, como venimos diciendo, ¿verdad? Después de 6 meses, creemos nosotros que los que tienen más de 65 años, los que tienen alguna patología, están tomando los cuidados y tienen también la posibilidad de salir, gestionando, como decimos, el riesgo, ¿verdad? Claro. Si hay probablemente alguna ventana de mayor riesgo, bueno, uno decide tomar esa ventana por minutos y luego volver a controlarse. De esa manera irá haciendo, yo creo, en los próximos meses y lo que va a ser el año que viene. Doctor, pregunta recurrente y obligada, prácticamente cantada. ¿Qué pasa con el futbolacho, el encuentro entre los muchachos, el temor, no sé si es al tercer tiempo en particular? Sobre todo, dicen los propietarios de canchas sintéticas, se pueden aplicar protocolos sin mayores inconvenientes. ¿Por qué no está habilitado? Y desde una evaluación que hicimos, ¿verdad?, muy fina, con presión de todos los sectores, me incluyo, ¿verdad? Las recomendaciones, por lo menos, esperar estas semanas. Esperar estas semanas para ver cómo nos preocupa mucho el tercer tiempo, es porque creemos nosotros que dura mucho más que inclusive el encuentro deportivo, ¿verdad? Entonces, hay como un deporte de contacto y dos, este problema del tercer tiempo, ¿verdad? Son dos elementos otra vez que generan un poco de incoherencia en cómo está la situación, sumarle este riesgo más otra vez a todo lo que se está habilitando. Correcto. Y ya estamos muy cerca de fin de año y es el momento en que se realizan la mayoría de las asambleas, las elecciones de asociaciones. ¿Cómo se van a realizar estas, doctor? Y todo dependerá van a tener que presentar un protocolo, ¿verdad? Pero tampoco no es que el Ministerio de Salud no lo tendrá que hacer, creemos. Como repito, ¿verdad? Después de 6 meses creo que aprendimos que vamos a tener que hacer un agendamiento, vamos a tener que tener un horario para ir a votar, vamos a tener que tomar distancia, vamos a tener que ir con un tapaboca, vamos a tener que hacer un filtro antes de entrar, que una persona no esté con fiebre, tosiendo, etc. Hace calor y estamos viendo que los termómetros no nos ayudan mucho. Probablemente en los días que hace mucho calor el termómetro no va a aportar mucho, pero si tenemos temperaturas de menos de 30 grados el día de la votación, el termómetro nos puede ayudar. Yo creo que tenemos ya el hábito, aunque cueste creer, tenemos ya bastante integrado cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder encontrarnos para hacer votaciones de este tipo. Doctor, en algunas cuestiones que quedan y la gente está bombardeando con preguntas también, dentro de las actividades culturales que incluye parte de nuestra gráfica que estábamos desarrollando, ahí también incluimos los cines. Así es. O sea, el cine ya tiene luz verde, está habilitado con el distanciamiento entre núcleo y núcleo. Así es. Como te comentaba, Encarnación, que tiene una ciudad que tiene instalaciones de cine, que tuvo en fase 4 prácticamente todos estos últimos meses, nos puede enseñar a los azucenos cómo habilitar el cine. Correcto. Doctor, ya llegan las fiestas de fin de año, hay mucha gente que está en el exterior y que está planeando su regreso porque generalmente esto se hace varios meses antes por cuestión de precio, de lugar y ver si ya van a haber algunos vuelos humanitarios o no habilitados, pero el tema este de los hoteles salud, ¿la gente va a poder hacer cuarentena en su casa o no? Porque generalmente no se dispone de tanto tiempo como para estar 15 días en un hotel de salud y después visitar a la familia 1 o 2 días y volver. Sí. Sí, nosotros presentamos un protocolo del Ministerio de Salud donde se dan recomendaciones para hacer ya cuarentena domiciliaria. Nosotros creemos de que el aporte del Hotel Salud y los albergues sirvió muchísimo para una fase de la epidemia. El aporte que sigue dando, ¿verdad? No sabemos, no creemos que el esfuerzo que sometemos a la persona, y no solamente físico sino monetario, en el caso del Hotel de Salud, tiene un impacto para controlar la epidemia. Entonces, yo sé que también el domingo, el lunes van a haber novedades al respecto, porque es una decisión no solamente de salud, también tiene que ver con Cancillería, tiene que ver también con el equipo de CODENA, y ellos estarían avisando probablemente el fin de semana novedades al respecto. Doctor, respecto a la vuelta a clases, en algún momento se había hablado que independientemente a la luz verde que se da en otros sectores, las clases para los chicos, muy chicos, todavía están en debate. Pero ¿qué pasa sobre todo con las universidades? Empezando por ahí, aquellos que requieren volver y ya están en una etapa de definición de sus respectivas carreras. ¿Cuál va a ser el tratamiento para las universidades a partir de este momento?
Creemos nosotros que con toda esta gestión de habilitación de eventos y ese tipo de cosas podemos hacer de manera planificada, por ejemplo, los últimos exámenes que sean presenciales, los exámenes, por ejemplo, orales, este tipo de cosas. Creemos que ya tenemos todas las herramientas como para minimizar los riesgos de esa situación, ¿verdad? Con respecto a las clases generales para los niños, tenemos unas buenas semanas para seguir aprendiendo un poco de lo que está haciendo el norte, de lo que está haciendo los países que empezaron las clases hace unas semanas, Francia, España, Italia, qué están haciendo ellos, para ir viendo qué modelo se adecua al nuestro en una situación en la que estaremos allá por febrero y marzo, ¿no? O sea, cuando decís allá febrero y marzo, significa que la esperanza que se tiene o la proyección que ustedes desean es que las clases se reactiven en febrero con lo que aprendamos en esta etapa. Así es. Que aprendamos de lo que está haciendo el resto del mundo, que está empezando las clases. Vamos a ver a quién le va mejor, aprendernos de los errores también, ¿verdad? Qué no hacer. Y bueno, estamos nosotros en periodo observacional, ¿verdad? Con la gente del MEC nos reunimos esta semana, vamos a reunirnos la semana que viene. Creamos como un observatorio de lo que van haciendo los diferentes países. Por ejemplo, clases alternas, semanas sí, semanas no, reducción de carga horaria, por ejemplo, aumentar las horas de actividad física, ¿verdad? Este año fue un año muy sedentario para los niños, el año que viene probablemente va a ser todo lo contrario, pero no solamente para recuperar el estado físico, sino también para reducir el riesgo de contagio, porque van a hacer clases al aire libre. O sea, hay un montón de cosas que vamos a ir viendo de lo que hace el resto del mundo para poder aplicar en las clases, porque muchos nos preguntamos de salud cuánto impacta en el resto de la población activar las clases, pero nos preguntamos poco cuánto impacta no levantarlas, ¿verdad? No empezar las clases. Eso no va a salir más caro de aquí a más tiempo y bueno, todo eso tenemos que poner en la balanza. Correcto. Doctor, en cuanto a los test rápidos, si nos puede explicar si esto en algún momento va a poder comprarse en el sector privado, teniendo en cuenta que ahora con esta cantidad de humo, el ambiente tan contaminado, hay muchísimas personas que están con síntomas respiratorios, pero no tienen tampoco el dinero para pagar en consulta privada un test, tampoco quieren faltar al trabajo cuando creen que se trata solamente de una gripe o de un problema alérgico, teniendo en cuenta que los resultados todavía se demoran bastante en el sector público. Y no es tan así, Sani. Justo estamos revisando los resultados, están muy rápidos ahora en el sector público. Prácticamente no tenemos en este momento un cuello de botella tanto para la toma de muestra como para la respuesta al resultado ahora, ¿verdad? 24, 48 horas como mucho uno tiene los resultados ya del sector público, está bastante afectado. Pero sí, una de las cosas más importantes para frenar la epidemia es que los que están con síntomas se queden en su casa. Entonces, eso frena prácticamente el 40% del freno que le podemos poner en la epidemia. Es el que está con síntomas, desde más leve, con que se les fue el olfato, se quede en su casa. Doctor, ¿y el test rápido? Le sumamos un 20% más. Sí. ¿El test rápido puede dar un falso positivo o si te da positivo, sin falta ya estás con coronavirus? El positivo del test rápido, a ver, lo que pasa es que cuando decimos test rápido metemos una bolsa de test que son muy diferentes. El test PCR, que es el mejor, en segundo lugar está el antígeno, que es el test rápido de antígeno, y después hay un test rápido de serología, que es de anticuerpos. Ese es el peor de todos. El test rápido de serología anticuerpos es el peor de todos. El mejor es el RT-PCR, ¿verdad? Y el antígeno está en el medio, inclusive mejor, mucho mejor que el anticuerpo, para ver si está enfermo en ese momento. Ese antígeno, que también se puede hacer por test rápido, puede estar entre 15 minutos a una hora, ¿verdad? Es también por hisopado, ¿sí? Cuando te da positivo, categórico que es positivo, pero cuando te da negativo, es peor que el RT-PCR, ¿verdad? Cuando te da negativo, si uno tiene síntomas, y te da negativo el test rápido, no te fíes de que no es coronavirus, es mucho mejor el RT-PCR, que puede dar también, ¿verdad? Pero con mucho menor proporción. Doctor, respecto al tema de fronteras, acá hay una reactivación del turismo interno, pero hay otros sectores que hacen turismo a gran escala y dicen, nosotros ya tenemos que empezar a ofrecer los paquetes ahora para los destinos que están habilitados para el 2021. Hoy los viajes están habilitados, pero para aquellos que tienen algún fin empresarial o alguna cuestión de urgencia básicamente. La habilitación de las fronteras
con fines turísticos, ¿qué perspectivas tiene y en qué plazos? Muy difícil tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo de riesgo, empresarial de riesgo, empezar a invertir hoy en bolsa turística, ¿verdad? Es probablemente el rubro global más golpeado, ¿verdad? Si las Torres Gemelas hace casi 20 años golpearon durante 2 años a todo el mundo turístico, esto va a tener un golpe probablemente por 4 o 5 años el impacto que va a generar. Pero dentro de toda la apertura de fronteras, yo creo que estamos cada vez más cerca, digamos, porque a nivel global hay como unas medidas que se están tomando, inclusive de la misma OMS, el Reglamento Sanitario Internacional, ya habla de una apertura progresiva de fronteras, entendiendo de que prácticamente todos los países, casi todos por lo menos, tuvieron ya su momento de circulación comunitaria, y que todos los países están también con un montón de protocolos, ¿verdad? Con un montón de protocolos en sus calles, en sus ciudades, limitaciones horarias, limitaciones de personas. Entonces, el movimiento de personas entre país y país no genera más riesgo al otro país, porque en ese país no es que la gente está descuidada, no, todos se están cuidando, y no solamente de extranjeros, sino también porque hay circulación comunitaria. Entonces, claro, no quiero poner fecha, pero ese es un poco el futuro no tan lejano, más bien así cercano, que tenemos. Por lo menos antes de fin de año vamos a tener novedades seguro de eso. ¿Por qué pregunto esto, doctor? Porque hay lugares que ya habilitaron sus destinos turísticos muy puntualmente, todo muy restringido, y dentro de esas restricciones, por ejemplo, los destinos a un país de Europa que permitan el desplazamiento posterior de punto a punto tratan de limitarlos, diciendo, si vas a viajar a Europa, elegí un país al que vas a ir, evitar el tráfico de frontera a frontera como una alternativa en este nuevo tiempo. Por eso consulto qué tan factible es el dar luz verde a las fronteras con fines fronterizos y para ese sector en particular. Y es muy riesgoso, Santi, empezar a vender paquetes de eso. Ya está vendiendo un poco ilusiones, me parece, porque hay mucha incertidumbre todavía. Estamos viendo cómo está empezando la segunda ola en toda Europa. Este fin de semana que pasó entró en cuarentena total otra vez Londres. Entonces, tenemos todavía mucho que recorrer. Creo que los próximos 2 o 3 meses son cruciales para entender mejor la epidemia, cómo es la segunda ola a los países que le está tocando, si es más larga, si es más grande, si es más dañina o no. Y de acuerdo a eso veremos cómo pinta el 2021, ¿verdad? Hay mucho que aprender todavía como para estar comprando pasajes de turismo para el año que viene. Doctor, con relación a lo que decía la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, sobre una de las trabas que estaba habiendo en relación a este cruce fronterizo, provenía del intendente de Foz de Iguazú con relación a las camas que tiene Paraguay. En el sentido de que, ¿qué pasa si vienen los brasileros y se enferman acá? ¿Les vamos a poder atender o no? Sí. La preocupación es más bien por los brasiguayos, ¿verdad? La cantidad, hay como más o menos 90.000 a 100.000 brasiguayos que están en Alto Paraná y, bueno, tienen cédula de identidad brasilera, y eso es lo que ellos temen, de que esas personas puedan ocupar la capacidad de cama que ellos tienen, ¿sí? Que son brasileros también, y esa es un poco la preocupación, ¿verdad? Doctor, un par de cuestiones finales. La primera es, ¿cuál va a ser a partir de este modo seguro de vivir el criterio para los test que ustedes van a tomar? Porque al liberar a la gente en muchas de las actividades, los test son limitados todavía, no implica que vamos a masificar los test. Entonces consulto, ¿cuál va a ser el criterio para aplicar a partir de este nuevo periodo la evaluación por test? Bueno, ustedes siempre van a ser una herramienta, ¿verdad? Los indicadores de cuántos test hicimos, que yo creo que va a ir aumentando, categórico. Cuánto es el rango de positividad, ¿verdad? Estamos rondando el 20%, es muy alto, ¿sí? ¿Verdad? Pero todos los países cuando tuvieron en su pico tenían ese rango de positividad, y luego cuando está controlado es por debajo de 10, por debajo de 5, genial, ¿verdad? Tuvimos muchísimo tiempo nosotros con esos indicadores, hoy estamos con el peor indicador, pero como todos los países que escucharon en esta fase tuvieron ese nivel de positividad. Creemos que va a estar así en algunas semanas y luego iría descendiendo, ¿verdad?
Haciendo más test, obviamente va a ser más fácil reducir eso, ¿verdad? Ese nivel de positividad, y que es a lo que apuntamos. Pero hay otros indicadores, ¿verdad? Obviamente el número de camas hospitalarias ocupadas, tanto de terapia como camas comunes, va a ser categórico. Nosotros estamos por arriba del 90%, o sea, estamos así hace un mes y medio más o menos con ese valor. Está estancado. Lo bueno es que por lo menos del sector privado, ese convenio con más de 200 camas que se podía incorporar al sector privado, prácticamente se utilizaron 5. Entonces, podemos decir que ese indicador está ahí estable, ¿verdad? Y después lo más duro de todos los indicadores, que son la mortalidad. La mortalidad muestra también un estancamiento del ritmo, ¿verdad? Vemos en las últimas 4 semanas prácticamente el mismo número en promedio semanal, ¿verdad? Hay que ver semanal, no el día a día, porque eso esconde muchas diferencias. Semana tras semana está bastante estable entre en Asunción, en Alto Paraná, ¿verdad? Y en Central, que prácticamente corresponde al 80% de todos esos números. Entonces esos son los 3 indicadores más duros, ¿verdad? Podemos hablar de una diversidad más, pero yo me guío más por eso. Doctor, esta no es una pregunta desde la futurología, sino desde la perspectiva epidemiológica. El sector económico, Benigno López, dice, si nosotros tenemos una segunda ola, esa segunda ola puede generarnos un impacto económico importante. ¿Es posible que la tengamos aquí en Paraguay como en otros países? Sí, es posible. Tratemos de que sea poco probable, ¿verdad? O si la tenemos, que sea pequeña, ¿verdad? Con todo el aprendizaje que tuvimos, el hecho de tener la primera ola tan tarde tiene muchísimas ventajas. Estoy convencido que se salvaron muchísimas vidas, y hace de que nos dé de una manera mucho más entrenada, con mucho más equipamiento, que yo creo que cuando tengamos nuestra segunda ola, si la tenemos, ¿verdad? Toco madera, ojalá que no, si la tenemos, estemos mucho más preparados y con novedades en cuanto al tratamiento, con mejoras en cuanto al conocimiento del virus y cómo controlarlo mejor. Doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo, señor. Dale, hasta luego. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud SANE.